Bueno, como les mencionaba entonces, el análisis FODA es una técnica que es propia de una metodología de planificación que es la planificación estratégica. Esta se utiliza en todo tipo de organizaciones, en organizaciones de tipo productiva, en organizaciones con fines más bien sociales, y en particular también se utiliza en organizaciones educativas. Es una manera de hacer proyectos, pero no tan de corto plazo como son los proyectos de innovación que nosotros normalmente trabajamos, sino que más bien es una mirada de más largo plazo, o de mediano plazo más bien. Eh, y que en el caso de la escuela se concreta en los proyectos educativos institucionales, o PI. Eh, y el FODA, por cierto, es una herramienta que se utiliza para encontrar elementos del diagnóstico de la organización para los efectos de proyectar el PI. Eh, el FODA es un instrumento útil, es un instrumento simple, y que requiere de pocos recursos. Lo que no significa que no sea potente, o sea, puede ser bastante potente. Eh, Especialmente a mi juicio, el FODA tiene más potencia cuando involucra un conjunto interesante de personas. En mi experiencia, los mejores FODA son los que se hacen en forma participativa, es decir, se les da espacio y cabida a actores relevantes de la organización y que puedan plasmar su visión de la organización en forma conjunta con otras personas, con otros miembros de la misma. Entonces, como primera idea, digamos, lo que hay que saber, sí, te escucho, Silvia. ¿Sí, Silvia? Ahí está. Sí, Sí, sí. tengo una pregunta respecto a cuando nosotros vamos aplicando el FODA esta que usted recomienda a hartas personas, Sí. eh, la persona que modera puede guiar, debe guiar las preguntas, debe guiar el ámbito. Le pregunto porque, bueno, con Juan, que estamos ya trabajando en esto, eh, hicimos hoy el trabajo del FODA, aprovechando que todavía estamos en el colegio, Sí, y claro, a lo mejor nos adelantamos, pero bueno, por eso era sí, como pedimos también una retro. sí. Eh, y surge la idea como se orientan hacia, igual en el PowerPoint habían preguntas tentativas, pero Ujú. cuando hablamos de un FODA, ejemplo, ¿cuáles son los desafíos, perdón, las dificultades del ciclo? ¿Cuáles son las dificultades del ciclo en materia de evaluación? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes encuentran en el colegio? Esa decís tú que son como... a ver, es que el FODA no funciona con preguntas de ese tipo. Ya, Originalmente no funciona así. Eh, ya, a ver, es que esa es parte de lo que vamos a ver. A ver, a manera introductoria, ya, eh, eh, perdón, es, adelante. es que te adelantaste un poquitito. Ya, Eh, gracias. no, ¿por qué? A ver, vamos a caer en ese punto, Silvia, lo vamos a tocar. Pero lo primero que hay que distinguir en el análisis FODA es que uno puede empezar un análisis FODA asumiendo que lo está haciendo en la totalidad de la organización o para una componente o parte de la organización. Y cuando digo componente o parte, estoy pensando en cosas sistémicas. No sé si ustedes recuerdan, pero en algún minuto de la semana pasada yo les comenté la mirada de una organización desde el punto de vista sistémico. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos considerar a la escuela como un sistema, a la totalidad de la escuela como un sistema. Y la escuela puede ser un subsistema dentro de un sistema que puede ser, por ejemplo, el DAE o la corporación municipal, por decir algo, o las escuelas de una comuna, como ustedes quieran. Podemos hablar del sistema escolar comunal
y las escuelas pasan a ser subsistemas. Ahora, si nos situamos en la escuela, entonces en la escuela es el sistema y las componentes de la escuela pasan a ser subsistemas. Ahora, en lo que se refiere a la definición de subsistemas, uno puede encontrar subsistemas que son estructurales, o sea, que están definidos dentro de la organización como tales. Por ejemplo, no sé, puede ser el departamento de ciencia, el departamento de lenguaje, el departamento de arte o lo que sea, y que son funcionales, o incluso también uno puede asumir como un subsistema el aula, lo que ocurre dentro del aula. Esto desde el punto de vista de la funcionalidad de la organización, perdón, de la estructura de la organización. Pero también hay subsistemas que tienen que ver con la funcionalidad de la organización, como pueden ser áreas de trabajo, que pueden ser, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la gestión del currículo, la gestión del clima, o cosas por el estilo que también podrían transformarse en una suerte de subsistema desde esta perspectiva. Entonces, el FODA lo que hace es distinguir elementos que son lo que todos conocemos como fortalezas, oportunidades, amenazas y fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades desde distintas perspectivas, desde distintos lugares dentro de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis tiene que partir estableciendo a dónde se va a ubicar respecto de qué va a ser el FODA. Si vamos a hacer el FODA de la escuela o si vamos a hacer el FODA de alguna de las partes de la escuela. Porque eso determina, esa frontera determina lo que es oportunidad, lo que es amenaza, respecto de lo que es fortaleza y de lo que es debilidad. Esa es la primera aproximación que hay que tener con este tema. Bueno, dicho lo anterior, y espero haberme acercado un poco a lo que tú me estás comentando, Silvia, podemos mencionar las siguientes cosas. Bueno, como les decía, es una herramienta de la planificación estratégica que permite a una organización evaluar condiciones externas e internas. Pero esto de condiciones externas e internas tiene que ver con la definición de qué es lo que vamos a mirar, dónde vamos a hacer nuestro análisis FODA. De tal manera que si lo hacemos desde la mirada de la escuela, todo lo que está dentro de la escuela, por cierto, es interno, y todo lo que está fuera de la escuela es externo. Pero si lo hacemos desde la mirada del departamento de lenguaje, ¿no es cierto? Todo lo que está fuera del departamento de lenguaje es externo y lo que está dentro es interno. O si lo hacemos, y desde esa perspectiva, hay partes de la escuela que quedan fuera del departamento de lenguaje, entonces pasan a formar, digamos, pasan a ser parte de lo que son las fortalezas y las oportunidades, no, de las oportunidades y las amenazas, y lo que está dentro del departamento de lenguaje, los problemas o los aspectos negativos pasan a ser, o sea, los aspectos internos pasan a ser debilidades y fortalezas. Y si bajamos al aula, pasa lo mismo. Lo que para el departamento de lenguaje son debilidades, para el aula pueden ser amenazas. O lo que para el departamento de lenguaje pueden ser fortalezas, si lo miramos desde la perspectiva del aula, pueden ser oportunidades. Entonces, esto de evaluar las condiciones internas y externas depende de dónde yo me esté situando dentro de la organización y lo que esté mirando. Como acá dice, se puede usar para una organización completa o para alguna de las partes que componen la organización. Y el punto de inicio de esto o un punto de inicio puede ser simplemente pensar en hacer una simple pregunta. Mirado de la organización podemos decir cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos que hay en la organización respecto de lo que nosotros consideramos como lo interno y lo externo. Entonces acá el alcance del FODA depende de dónde nos instalemos. O sea, aquí tenemos distintas, en este dibujo que trata de simular lo que yo lo que estoy tratando de decir,
el círculo más grande es la escuela y así vamos bajando en anillos hasta llegar al aula. Yo puedo hacer un FODA respecto del aula, entonces todo lo que está en el aula, o sea, lo que son los ciclos o los estamentos o la propia escuela, queda como externo. Y todo lo que ocurre en el aula queda como interno. Y esa mirada es clave para definir lo que nosotros andamos buscando, o en particular para los procesos de, de diagnóstico y la definición del problema de nuestros proyectos. Eh, es fundamental porque nosotros, y aquí me voy a adelantar un poco en la historia, lo que uno anda buscando en el FODA son las debilidades, ¿no es cierto? Porque los proyectos de intervención atacan lo que en el FODA aparecen como debilidades, algunas de esas debilidades. Y algunas de esas debilidades nos sirven para definir el problema principal de nuestro trabajo digamos, de nuestra intervención, de nuestro proyecto de mejoramiento. Entonces, claramente, si yo estoy hablando del aula, lo que está dentro del aula, en los aspectos negativos, son las debilidades. Ahora, si yo estoy hablando de la escuela, es todo lo que está dentro de la escuela. Y si yo sitúo una debilidad en la escuela, y me devuelvo al aula, lo que para la escuela es una debilidad, para el aula es una amenaza. Entonces, esa es la primera configuración que hay que tener como presente a la hora de hacer un FODA. Entonces, lo primero para el FODA, para nuestro caso, ¿no es cierto? Para nuestra, nuestra, nuestra necesidad, digamos, es respecto de qué vamos a hacer el FODA. Hay FODAs que se hacen respecto de la organización en general. Eso es cuando ya queremos hacer un diagnóstico de la organización en general, cómo funciona la escuela. Ese es un FODA muy grande. Eh, pero también podemos hacer FODA respecto de temas específicos y que son los que a nosotros nos interesan para los efectos de nuestro proyecto de innovación. Entonces uno, como, como lo hacemos en el caso de cuando queremos aplicar una encuesta o una entrevista o lo que sea para nuestra fase de diagnóstico, definimos el ámbito, de qué estamos hablando, por dónde va. Esto que comentábamos el otro día, o sea, nuestras intuiciones, nuestra percepción, algunos datos duros que aparecen por ahí, nos llevan a decir, mire, tenemos un problema en el ámbito, qué sé yo, de la comprensión lectora. Entonces hacemos un FODA de comprensión lectora, que tiene como foco la comprensión lectora. Y ese es el ámbito del problema que queremos construir. Entonces, bueno, lo primero es la definición de eso. Después viene la construcción de la matriz para, para, para empezar allá a trabajar en esto y determinar en esta matriz cuáles son las debilidades. Y a partir de esas debilidades encontrar el problema que vamos a atacar. Ahora, el FODA por sí mismo puede que entregue, o sea, uno puede armar un proyecto a partir de solo un FODA, sí, sí se puede. Ahora, ¿es aconsejable incorporar otras herramientas? Sí, es aconsejable. Porque aquí hay una sentencia que nunca hay que olvidarlo: mientras mejor esté definido el problema, más posibilidades tenemos de resolverlo. Y de encontrar una buena solución a la situación problemática que estamos tratando de resolver. Entonces, el FODA no entrega elementos, no entrega herramientas, pero siempre es conveniente complementarla con otras cosas, como son, por ejemplo, una entrevista, o como son una encuesta, o cosas por el estilo. Ámbitos de problemas, digamos, en el ámbito curricular podemos hablar de coberturas, de estrategias curriculares, de planificación, articulaciones o de gestión curricular. O sea, estas son algunas cosas que uno podría abordar dentro de lo que conocemos como el ámbito ámbito curricular en una escuela. O sea, uno puede hablar de este tipo de cosas. Y si uno se fija aquí, nosotros, por ejemplo, la planificación la podemos abordar desde una perspectiva general de toda la escuela o de algún subsector en particular, o incluso de algún nivel o algún área, o
o área del conocimiento, lo que sea. O sea, la planificación uno lo puede abordar en términos globales o en términos más, más, más particulares dentro de la organización de la escuela. En el ámbito de la evaluación podemos hablar de las pertinencias, estrategias, instrumentos, articulaciones, oportunidades, en fin. Todos esos son ámbitos que uno podría definir para el ámbito de la evaluación. Acá, por ejemplo, tenemos en el ámbito curricular em, aspectos, una matriz que me muestra como el inicio del FODA. O sea, ¿cómo yo iniciaría un FODA? Yo lo iniciaría diciendo, mire, vamos a hablar de este ámbito y vamos a definir en conjunto con los profes, que pueden ser los profes de un ciclo, por ejemplo, o de una asignatura en particular, como parte de un ciclo, o de un curso en particular. Vamos a hablar de las cosas que consideramos como las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, digamos, este es como el inicio del ejercicio. Y ahí conversamos entre las personas que estemos ahí haciendo el FODA. Ahora, la pregunta de la Silvia era, ¿quién hace el FODA? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo orienta? Puede ser alguien externo o puede ser alguien que sea parte del grupo. Lo importante es que sepa para dónde va y lo importante es que tenga habilidades para conducir discusiones grupales que no son triviales. No es, digamos, tampoco es no hay, no hay que ser, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? No quiero menospreciar a nadie, pero para dirigir una discusión grupal hay que tener ciertas habilidades de, de dirección, de control, de algún grado de liderazgo también, porque normalmente este tipo de conversaciones puede llegar a transformarse o pueden ser inefectivas, ¿no? Y para eso hay técnicas. A mí la técnica que me gusta mucho es la técnica de no la discusión, o sea, cuando se trata de plantear ideas, no plantear la justificación de la idea, sino que simplemente plantear la idea. Y eso implica un ejercicio de síntesis bien importante. Y en mi experiencia, por lo menos las veces que he hecho este tipo de cosas, a mí me ha resultado bien con tarjetones, en donde uno a las personas que forman parte del grupo le pide que escriban la idea en 2 líneas. No son tarjetones grandes, sino que tarjetones tamaño sobre de carta, por ejemplo. Entonces una persona escribe la idea. O sea, uno puede partir la reunión diciendo, mire, vamos a hablar respecto de respecto a qué cosa puede ser, no sé, las habilidades lectoras en el primer ciclo básico, porque ahí parece que tenemos algunas dificultades. Entonces, ¿vamos a hablar de eso? Ok, vamos a hablar de eso. Convoco a los docentes de lenguaje o a los docentes que trabajan en el primer ciclo básico, y lo primero que les digo, mire, hemos encontrado que tenemos una dificultad en esto, ahí tenemos distintos indicadores que nos muestran que algo está pasando acá, y queremos hacer un análisis respecto a esto. Entonces, yo a cada una de las personas, como primer ejercicio, les entrego 2 tarjetones. Y les pido en cada tarjetón, en uno pongan un aspecto negativo y un aspecto positivo que ellos consideran que existe o que influye o que está influyendo en esto en esta dificultad que tenemos en el desarrollo de las habilidades lectoras en el primer ciclo básico del colegio. Entonces cada persona va a escribir una idea, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Entonces, lo que viene después es la visualización de todo esto, ¿no es cierto? O sea, ahí lo ideal es tener no sé, puede ser un computador con un proyector que esté proyectando la imagen, y alguien va completando una tabla parecida a la que está acá. Entonces todos pueden ver los aspectos positivos y todos pueden ver los aspectos negativos.
Ahora, esto se puede hacer entre 2 personas, 3 personas, 10 personas. Una persona también lo puede hacer, pero este es el ejercicio. Entonces, como ustedes ven, aquí aparecen aspectos positivos y aquí aparecen aspectos negativos. El listado puede ser tan grande como ustedes quieran. Y posiblemente más se puedan ir superponiendo, o sea, 2 personas pueden detectar el mismo problema, qué sé yo. Este ejercicio de aspectos positivos, aspectos negativos, se puede hacer cuantas veces que se quiera. Ahora, uno puede pedirle a cada persona que no solo diga uno, sino que uno se puede decirle, ya, mire, cada uno de ustedes, por favor, nombre 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos. Entonces ahí ampliamos el abanico de aspectos positivos y aspectos negativos. Luego de eso, lo que corresponde como paso siguiente es eh, viene determinar los aspectos negativos y positivos en relación o si son parte de la institución. Aquí estamos en un foro institucional, ¿eh? Si son internos a la institución o si son externos a la institución. Para ser coherente con lo que le estaba mencionando recién, uno podría determinar también estos aspectos negativos y positivos en el ámbito de la comprensión lectora en el primer ciclo básico. Del listado que aparece puede uno determinar cuáles son externos al primer ciclo básico y cuáles son internos al primer ciclo básico, haciendo esa distinción. Acá en el PPT esto está pensado para la institución en su conjunto. Entonces, en ese sentido, del listado de cosas positivas, nosotros fijamos la frontera de lo que vamos a analizar, que en este caso es la escuela, y decimos cuál de ellas son externos a la escuela y cuáles de ellos son internos a la escuela. Eh, y en cada uno de esos, en esta división, ¿no es cierto? Entonces lo que me queda afuera, todo lo positivo se transforma en oportunidad y todo lo negativo se transforma en amenaza. Le cambiamos el nombre, ya no se llama positivo o negativo, sino que se llama oportunidad y amenaza. Y todo lo que está dentro de la escuela, de los aspectos positivos y negativos, pasan a llamarse fortalezas y pasan a llamarse debilidades. Lo transformamos en eso. Ahora, bueno, también aquí está entremezclado las cosas. Hay que definir qué parte de la organización se realiza, en qué parte de la organización se realiza la intervención, y esto implica escoger alguna unidad, nivel, curso, estamento o la organización en su conjunto. Bueno, aquí está el mismo monito que les mostré delante. Entonces después viene decidir del listado de situaciones negativas y positivas cuáles son internas y externas a la unidad donde se realiza la intervención. O sea, aquí yo puedo ya situarme. Y transformamos lo que está dentro de la unidad que yo voy a transformar. Todo lo positivo es fortaleza, todo lo que está fuera es oportunidad, y dentro de los aspectos negativos, todo lo que está dentro es debilidad, y todo lo que está fuera son las amenazas. Entonces aquí está el eje. Lo positivo, lo negativo, dentro, fuera. Ahora, el dentro, fuera, por cierto, insisto en esto, tiene que ver con en qué subsistema voy a trabajar. O en qué sistema. ¿Dónde va a estar mi sistema? ¿Dónde voy a, respecto de qué voy a hacer mi análisis FODA? Entonces, ahí se completa el cuadrito de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Para los efectos de nuestros proyectos de innovación, por cierto, uno se centra, y para los efectos de la definición del problema, uno se concentra en lo que son o lo que constituyen los aspectos negativos dentro del sistema que voy a trabajar, o sea, las debilidades. Lo que no significa que yo deje de observar el resto, porque aquí también me sirve observar el resto. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que en todos los proyectos uno tiene también que tener claro cuáles son mis obstaculizadores y mis facilitadores. O sea, si yo quiero hacer un mejoramiento para las estrategias que quiero definir, tengo que tener claro cuáles son mis facilitadores y cuáles son mis obstaculizadores. Desde esa perspectiva, todo lo que constituye como amenaza, o sea, son los aspectos negativos que están fuera de la institución, pueden ser obstaculizadores. Todo lo que es fortaleza es un facilitador para lo que yo quiero hacer, o podría ser un facilitador. Y las oportunidades también pueden ser facilitadores. Entonces, aquí todo lo que se consiga observar
dentro de la matriz FODA, construida de la manera que les menciono, eh, puede ser de mucha utilidad para los efectos de la definición de las estrategias, porque si yo quiero hacer una cierta actividad, lo que tengo que pensar es esta actividad, con qué facilitadores o con qué obstaculizadores se puede encontrar. Entonces, si los obstaculizadores son muy grandes, entonces quizás tenga que pensar en otra actividad para conseguir cierto objetivo. Y bueno, como ustedes saben, la definición de una estrategia es la definición de una serie de acciones. La definición básica de estrategia es esa, una serie de acciones que yo voy a emprender. Ahora, ¿cuáles son esas acciones? Bueno, yo defino las acciones estratégicamente, valga la redundancia. Y yo defino acciones que pueda realizar como primera cosa, y segunda, que me permitan conseguir los objetivos que estoy persiguiendo. O sea, que sean viables y además que sean relevantes para los efectos de los objetivos. Entonces, este juicio de viabilidad y de relevancia lo puedo hacer también teniendo como criterio lo que aparece en la matriz FODA que se construyó al inicio como parte de la fase de diagnóstica. Ahora, para los efectos exclusivos de la definición del problema, por cierto, uno se concentra, o hay que concentrarse, en lo que son las debilidades. Bueno, y aquí hay una definición de las debilidades, son elementos internos, pero internos en el sentido de que son parte del sistema que yo donde voy a hacer mi intervención, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva. Y que constituyen barreras para lograr objetivos. Bueno, aquí lo que me sirve para determinar los aspectos que se pueden mejorar, lo que se debe evitar y los factores que dificultan la consecución de objetivos. Bueno, las fortalezas tiene que ver con los elementos internos que son positivos, ¿no es cierto? Que puede ser cuestiones que tengan que ver con los recursos, la actitud de los integrantes, experiencias anteriores que han sido exitosas o qué sé yo. Las amenazas son obstáculos que están fuera del círculo donde yo voy a hacer mi trabajo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en el primer ciclo básico, puede ser que tenga problemas o que sea una amenaza. No sé, lo que pasa a nivel qué sé yo, no sé qué puedo pensar. Lo único primero que se me ocurre que la, la dirección técnica, o sea, el equipo directivo, por ejemplo, sea una amenaza. O que o que el clima o que el clima escolar sea una amenaza, o qué sé yo, que la poca coherencia en las políticas que se sigue el colegio sea una amenaza, o cosas por el estilo. Es el entorno, el ambiente. Eh, y bueno, y la oportunidad es lo que facilita o lo que es positivo que está afuera de la escuela respecto del ámbito de la situación problemática que estoy trabajando. O sea, esto no hay que olvidarlo. Nosotros estamos hablando comprensión, lectora, primer ciclo básico. Entonces, lo que está fuera del primer ciclo básico y que es positivo, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, infraestructura, que puede ser disposición qué sé yo, no sé, del equipo técnico, los padres, o qué sé yo, que son aspectos positivos y que podrían mejorar o podrían ser facilitadores para mi trabajo. O sea, si yo tengo un buen equipo directivo, yo puedo hacer acciones con el equipo directivo como parte de mi proyecto. Ahora, si yo evalúo que el equipo directivo no está funcionando bien y que más bien es una amenaza para el proyecto que yo estoy pensando, entonces no lo considero como, no puedo hacer acciones allí, digamos, o sea, lo considero como un obstaculizador, por lo tanto lo dejo fuera y no lo considero para hacer alguna actividad en particular. Lo mismo puede ser con los padres o incluso, por ejemplo, si yo quiero mejorar la competencia lectora y me planteo ya voy a
hacer que los niños en el primer semestre, no sé, pues lean 5 libros, pero resulta que en el colegio no hay libros. Entonces no lo puedo hacer. Entonces la falta de material para el lector para el primer ciclo básico puede ser una amenaza para mi proyecto. Entonces no la puedo considerar pues, y pasa a ser un obstaculizador. Bueno, acá tengo, aquí hay un ejemplo de matriz FODA que tiene que ver con una institución educacional, sí, sí, claro. Aquí están las debilidades: carencia de estrategia organizacional, falta de coordinación, escaso desarrollo de la infraestructura, mal clima de aula, alta rotación de docentes, escaso grado de compromiso de los apoderados, falta de herramientas para integración escolar. Fortalezas: buena imagen frente a los apoderados, capacidad de trabajo en equipo, buen rendimiento en estandarizada, la jornada escolar, educación diferenciada, educación personalizada, debate importante de arte técnico-pedagógico. En fin, aquí hay amenazas, aumento de los niños y niñas en situación de violencia, por ejemplo, exceso de uso de redes sociales sin control parental, aumento del tiempo de los niños y niñas pasan solo en sus hogares, oportunidades y todo esto. Bueno, acá hay una matriz FODA en donde aquí se ve claramente que a partir de lo que uno logra ver en lo que son las debilidades y las fortalezas, uno se da cuenta de que aquí se está hablando de una institución escolar completa. Ahora, también desde el análisis FODA se pueden definir objetivos para la innovación. Sí, podría ser. Pero aquí hay que establecer las prioridades de las debilidades, o sea, qué es primero, qué es después, las puedo agrupar. Incluso las debilidades también podrían ser, si ustedes quieren, podrían juntos, 2, 3 debilidades podrían formar un área de trabajo que se podría transformar en un objetivo específico. Que tengan que ver, por ejemplo, con los docentes en una parte, otra que tenga que ver con los aspectos metodológicos, otro que tenga que ver con, no sé, con cuestiones materiales. Uno ahí puede armar grupos de debilidades, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese grupo de debilidades puede definir ámbitos de los cuales el proyecto se va a hacer cargo. Y esos son lo que se denominan las componentes del proyecto. Y las componentes de los proyectos son, en la definición del proyecto, son los objetivos específicos. O sea, cuando hablamos de objetivo específico, hablamos de componentes de un proyecto. Esa es la relación. Eso no lo alcanzamos a ver en el marco lógico, pero cuando ustedes vean digamos, cuando vean el próximo practicum deberían verlo. Cuando uno ya define su objetivo específico para los efectos o en el lenguaje de proyectos, eso se pasa a llamar componente, y para cada componente uno define las acciones. Entonces, la componente puede ser un ámbito o una agregación de debilidades que tengan que ver entre ellas, que estén relacionadas, vinculadas de alguna manera. Como son, por ejemplo, los que mencionaba recién, pues, cuestiones que tengan que ver con aspectos metodológicos, cuestiones que tengan que ver con aspectos evaluativos, o clima, o lo que sea. Y eso uno lo puede, por cierto, también complementar con las fortalezas, ¿no? O sea, y complementar con las oportunidades para hacer buenos objetivos. Aquí vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que el subsistema es el aula, y en la lista aquí, en esta tabla, ¿no es cierto?, en lo que viene, ¿qué aspectos ustedes creen que pueden ser fortaleza y qué aspectos creen ustedes que pueden ser debilidades? Es como un pequeño ejercicio. Entonces, y aquí lo que hay que fijarse es que estamos en el aula. Entonces, aquí tenemos todo lo que es positivo y todo lo que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, de lo positivo, si nosotros consideramos como subsistema el aula, ¿cuál de todas estas serían fortaleza? La primera, ¿cómo la consideran ustedes? ¿Fortaleza u oportunidad?
Fortaleza. Fortaleza. ¿cierto? Porque estamos hablando del docente a innovar en el aula, ¿no es cierto? Y estamos trabajando en su sistema de aula. Después, disposición al trabajo colaborativo entre docentes. También fortaleza. Fortaleza ¿cierto? igual. También es fortaleza. Autonomía en la gestión docente dentro del aula. Fortaleza. Fortaleza. Instancias de codocencia en el aula. Oportunidad. Oportunidad. ¿Es cierto? Es una oportunidad, porque esto de la codocencia suena como a una política de la escuela. Consejos reflexivos orientados en la constante autoevaluación del quehacer docente. Oportunidad. Oportunidad. Oportunidad, claro, porque aquí estamos hablando de los consejos, no estamos hablando de lo que pasa en el aula. Disposición desde los docentes a adecuar sus prácticas a los intereses de las y los estudiantes. Fortaleza. Fortaleza. Estudiantes participativos. Es que puede ser los dos ahí, porque esa fortaleza te puede dar muchas oportunidades. ¿Eh? Pero si nos situamos exclusivamente en el aula, yo diría que pasa a ser yo la pondría como fortaleza, porque Sí. son los chicos, son los que con los que vamos a trabajar. El equipo directivo promueve aplicación de evaluaciones formativas. Oportunidad. Esto claramente es una oportunidad, porque está fuera del aula, es parte del equipo directivo. Concepción holística e integradora de la educación. Bueno, aquí falta un poco de información, pero suponiendo que es la concepción de la escuela, ¿no? Asumiendo que es parte de la escuela, eso sería una oportunidad, ¿verdad? ¿Cierto? Y que tenemos en la escuela buenos recursos económicos y humanos, eso sería también una oportunidad, ¿no es cierto? Entre lo negativo, política de asistencialismo del colegio. ¿Esto qué sería? ¿Amenaza o debilidad? Amenaza. Amenaza, ¿cierto? Porque habla del colegio. Carencia de orientación y acompañamiento de los apoderados respecto al proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo evaluarían ustedes eso? ¿A dónde lo encajonan? Una debilidad. Yo también creo que debilidad. ¿Cierto? Porque yo también me sumo un poco a ese criterio, porque vamos a asumir que estamos hablando de los apoderados del curso, de lo que ocurre y lo que nos interesa es el aula, lo que pasa ahí. No sé. Puede ser una debilidad. Contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Amenaza. Esta es una amenaza, claro. Posible cierre del colegio por bajo Amenaza. porcentaje CIMSE, amenaza. Problemas psicosociales no resueltos de estudiantes. Esta es una debilidad, porque estamos hablando de nuestros estudiantes. Aspecto curricular que no se hace cargo de la diversidad del aula. Esta es una debilidad, claramente, porque estamos hablando del aula. Los docentes en su plan de enseñanza no consideran debidamente la realidad de los y las estudiantes, lo que les genera un alto nivel de frustración. Debilidad. Exactamente. Tiempo no lectivo insuficiente para abordar las necesidades afectivas, disciplinarias y académicas de los y las estudiantes. Amenaza. Es que aquí, bueno, yo lo vería como, a mí me suena más como una debilidad, porque estamos hablando de lo que ocurre en el curso, o sea, el tiempo no lectivo que es insuficiente. Aunque también podría ser una amenaza si es que esto es una política generalizada. No sé, esto sí es una práctica generalizada, pero depende cómo lo sitúe. Lo que pasa es que esto es un poco ambiguo aquí en ese sentido. Cultura punitiva, premio castigo en la calificación. Debilidad. Sí, debilidad yo lo veo como una amenaza, fíjate, porque la cultura punitiva me suena como una cosa más institucional. Una cultura escolar. Claro, claro. No hay sistematización de estrategias evaluativas formativas. Esto yo diría que es una debilidad porque esto es como bien específico de lo que ocurre dentro del aula. Falta de coherencia entre el proyecto educativo y las metodologías de evaluación. ¿Cómo lo ven ustedes? Que a nivel de institución, pero también se mete en el aula en relación con la evaluación. Sí. Yo lo metería en el aula, porque la falta de coherencia es ahí. O sea, esto me suena como que la institución sí tiene
tiene, digamos, tiene una Influencia directa en el aula. que tiene estrategia, o sea, la institución tiene un proyecto educativo, pero no hay una coherencia con las metodologías de evaluación, y ahí la metodología de evaluación se hacen en el aula. Entonces yo diría que es una debilidad. Bueno, falta de conocimiento sobre estrategias de evaluación formativa. Esto para mí es una debilidad porque ocurre en el aula, y que tiene que ver con los profes. Y el último no se alcanza, el desinterés y desmotivación de los y las estudiantes. Desinterés y desmotivación de los estudiantes, da lo mismo en el ámbito que sea, eso es parte de lo que pasa en el aula. O sea, eso es una debilidad. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de cómo se hacen estas cosas. O sea, un FODA uno lo puede plantear diciéndole a los profes, explicándole esto de que las amenazas son externas, las oportunidades, las fortalezas, las debilidades, qué sé yo, y empecemos a hablar, o simplemente uno dice, mire, hablemos sobre lo que pasa en nuestro curso, o en nuestra sala. Aspectos positivos, todos los aspectos positivos que a usted se le ocurra, todos, digamos, de la escuela para adentro, y todos los aspectos negativos. Entonces después viene la clasificación. Esto está dentro del aula, esto está fuera del aula, está dentro del aula, está fuera del aula, y ahí ¡pum!, se nos arma de inmediato la matriz. ¿Se entiende? ¿Se ve o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Parece que estamos un poco fome hoy día. Yo por lo menos, ¿o no? No tienen ganas de hablar. Bueno, por último acá tenemos definición, o los pasos. Definición del ámbito y del tema, listado de situaciones positivas y negativas, la matriz, desde las debilidades jerarquizar y escoger el problema para la intervención, y a partir de esto redactar los objetivos, ¿no? Y así, digamos, esto es, voy a dejar de compartir, ahí estamos. Esto es lo que hay que hacer para hacer una matriz FODA. ¿Algún comentario? Profe, yo tenía una duda porque en uno de los textos que estuvimos leyendo, no me acuerdo bien ahora si fue en investigación, pero se nos señalaba como que no era válido un FODA si era de menor a 10 participantes, por ejemplo. ¿Un FODA? Sí. No. ¿Alguien se acuerda de eso, no? Que No, yo no. me quedó como eso en la cabeza. No, eso ya no. No, Yo igual lo recuerdo. ya no hay criterio para eso. Ya. Súper. No hay criterio. No, esto no es un tema no es un tema probabilístico. O sea, claro, uno hace, o sea, uno puede asumir que lo que está detrás de esa aseveración es un tema de representación. Es decir, si en la escuela hay 20 profes y en el FODA participan solo 5, no representa el resto. No, el FODA es un método quali, ¿eh? O sea, si uno lo quisiera clasificar en alguna parte, uno tendría que clasificarlo en los métodos quali. Y con los métodos quali la representación probabilística no funciona nomás, no corre, no es importante. Para los cuantitativos sí, pero para los quali no. Pero ni siquiera, pero cuando uno hace focus, de repente uno tiene ahí algunos elementos teóricos o alguna intencionalidad de representación de la organización en el grupo focal que está haciendo, pero tampoco es una cuestión probabilística. O sea, ustedes saben, grupo focal se puede hacer con 8 personas, 6 o entre 6 y 8. Y uno puede decir, bueno, entre esas 6 y 8 yo voy a tratar de escoger algunas personas que me representen algún sector o que sean parte de algún sector importante para lo que yo quiero ver. Pero hasta ahí nomás llega. No tiene otra consideración. Por lo tanto, no hay un criterio de número. Ahora, imagínense ustedes también, porque viendo por el otro lado, si ustedes quieren hacer un FODA para la escuela y el consejo de profesores tiene 50 docentes y llaman a los 50 docentes, es un trabajo difícil, no es simple. Entonces también hay que operar con criterio de realidad, ¿no? O sea,
o sea, tratar de hacer un FODA con 50 personas, si a mí me lo pidieran, ¿no es cierto? Si yo estuviera a cargo de hacer algo así en una escuela, yo diría, ok, pero necesito traer para hacer eso a alguien experto o experta en discusiones, en discusiones grandes, o sea, en conducción de discusiones grandes, porque se requiere destreza. Y más entre nosotros, o sea, ¿para qué nos vamos a estar sacando la suerte entre gitanos? Cuando los profes nos reunimos a conversar sobre educación, eh, de repente nos sacamos los ojos, pues somos bien intensos e intensas. Y cuesta encauzar discusiones grupales. Especialmente por el tiempo, sí, aquí también hay que ser claro, en una discusión grupal entre profes, cada uno de nosotros trata de elaborar tesis y ocupa, no sé, 5 minutos en expresar una idea y eso, y el otro 5 minutos, y el otro 5 minutos, al final estamos sin, no sé, 15 horas en asamblea y eso no lo aguanta nadie. Entonces ahí hay que aplicar técnica de discusión grupal. Digamos, eso. O sea, pero volviendo a la pregunta, María Teresa, yo no comparto ese juicio, ¿no? Aquí no hay técnica, no hay un esquema de representación ni nada. El FODA se puede hacer con el equipo directivo de una escuela, perfectamente, y que puede ser 4 personas. El focus group tiene que estar con más personas. Los focus, sí, pero no los el focus, FODA. sí, un focus tiene que... Mira, ahí depende del autor que tú leas, pero como en promedio, 8 personas. Sí, Creswell plantea eso, entre Sí. 11, entre 8 y 11 personas. Sí, hay otros que dicen entre 6 y 8, pero si nos vamos por la línea del medio, 8. Ahora, pero el focus es otra cosa, el focus no es un FODA. El FODA es como muy específico, para encontrar un producto bien concreto. El focus es para recrear una situación, o sea, el focus es para indagar. El focus es casi como exploratorio. O sea, yo concibo los focus así, como para ver en un microclima cómo se comporta el macroclima. O sea, y en los focus uno no plantea preguntas, uno plantea temas de conversación. Es como si efectivamente hay una relación directa entre lo que se observa o hace la gente del FODA y el PI del colegio. O sea, si hay coherencia entre esas dos cosas. Para eso, finalmente, el FODA. O sea, ¿qué relación directa existe entre el PI y las observaciones del... Es que lo que pasa es que, o sea, el FODA originalmente está en la técnica de planificación estratégica. O sea, ahí está el FODA. Desde ahí nace el FODA. O sea, el FODA es parte de eso. Pero que se utilizan otras cosas, sí, se utilizan otras cosas. No es que el FODA pertenezca al PI, no. O sea, el PI sale de un ejercicio de planificación estratégica. Desde ahí sale, ¿no? Porque es una mirada más de mediano plazo, no es de corto plazo como los proyectos que estamos hablando nosotros acá, para los proyectos de mejoramiento, son otra cosa. Y el FODA es parte de ese ejercicio. Pero también lo podemos utilizar como una herramienta de construcción de diagnósticos, como una herramienta auxiliar, si ustedes quieren, que se complementa con otras, ¿no? Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no hago FODA y levanto mi diagnóstico solo con entrevista y un focus? Ningún problema, lo puedo decir, ningún problema. O sea, en eso no hay problema. No es que uno tenga que hacer FODA necesariamente, no. Es un instrumento más, así como uno puede complementar FODA con encuesta, puede hacer entrevista con encuesta, focus group con encuesta, o no sé, o entrevista con FODA, o todo junto. No hay una receta aquí única, no, para nada. Incluso, al tiro te doy la palabra, Jaime, incluso uno podría hacer perfectamente un diseño a partir de la metodología marco lógico. Es decir, sin hacer entrevistas, sin hacer encuestas, sin hacer FODA, solo con marco lógico, haciendo que la definición del problema principal sea una definición participativa. Es decir, yo reúno a mi grupo de profesores, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, a los profesores del primer ciclo básico, y les digo ya, ¿cuáles son nuestros problemas? Y en la discusión vamos
escarbando, escarbando, hasta que definimos un problema principal y lo instalamos en la mitad del árbol de problemas. Ahí está. Este es mi problema principal. Y después viene la segunda pregunta ya. ¿Y cuáles son las causas de este problema? Y ahí vamos a la segunda discusión y ya llegamos a las causas. Logramos establecer causas. Y lo que genera esas causas. Entonces, a la tercera discusión íbamos construyendo. Ya. Y este problema que tenemos acá, ¿qué efectos tiene sobre nuestra organización, o sobre nuestra institución, o sobre nuestro subsistema, lo que estemos analizando? Entonces ahí vienen después todos los efectos, qué sé yo, y construyo el árbol de problemas. Y ahí tengo el diagnóstico. Y de ahí saltamos al árbol de objetivos, y de ahí saltamos a la matriz de planificación. O sea, un proyecto se puede hacer perfectamente solo con marco lógico. Perfectamente. Jaime, te escucho. O te escuchamos. Que profe, estaba reflexionando un poco porque el primer paso es definir el ámbito del problema Sí. según la PPT, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, cuando yo hago el trabajo de los aspectos positivos y negativos, hago lluvia de ideas de qué está pasando, es probable que a lo mejor parta con un problema de currículum, ¿Mm? pero finalmente pueda terminar en evaluación. Entonces no debo partir con elementos preconcebidos, digamos, con que el ámbito sea curricular o sea de evaluación. Te puede pasar, sí, perfectamente puede ocurrir. Y Es que cuando, lo que pasa perdón, es que tú puedes tener una percepción, pues, y cuando tú lo sometes al resto, te puedes darte cuenta que en realidad el resto tiene otra percepción de situaciones problemáticas más urgentes. Entonces ahí te puedes cambiar de ámbito, sin problema, sí. Puede pasar. o sea, puede pasar eso, Sí, porque, por claro. ejemplo, Sí, sí, sí. nosotros estamos haciendo un análisis con una compañera, entonces, por ejemplo, estamos hablando de competencias genéricas. Entonces, está en en las dos problemáticas, en la curricular y en Evaluativa. la de evaluación. Sí, Entonces, sí, sí. ahí habría que definir qué priorizar. Tienes que definir, claro, tienes que tomar una decisión. ¿Por dónde te baja? ¿Por cuál de las dos? Lo más factible y Claro, más corto, de corto plazo, digamos, decisiones sí, estratégicas. sí, sí. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que la definición del ámbito es como una primera guía para poder entrarle al tema, para no empezar a discutir de cualquier cosa, así como en términos muy, muy amplios. Es como para citar, mire, nosotros queremos hablar de esto. Eh, entonces, de ahí en la discusión pueden aparecer otros temas, claro que pueden aparecer, y ahí hay que tomar la decisión, pues si se mantiene o se cambia esta definición más amplia del ámbito del problema. Pero puede pasar perfectamente. Ahora, igual, por ejemplo, ahora en el ejercicio que vamos a hacer, igual voy a estar un poco limitado entre los dos porque estamos como que tenemos una mirada y el sesgo va a estar puesta ahí. Va a Ah, faltar alguien como, o sea, igual es un ejercicio, digamos, es un pero ejercicio, tómenlo de esa perspectiva. O sea, claro, ahora sí. Pero sí, tómala como un ejercicio nada más. Pues no hay que para qué ponerse a pelear por el tema. Lo que sea más fácil, ¿no? Lo que sea más evidente, lo que genere mayor, lo que sea más simple de analizar. Yo lo miraría de esa perspectiva. Bueno, hablando del ejercicio, tengo la impresión de que varios ya vieron en plataforma, vieron de qué se trata, ¿no? profe, otra consulta. Sí, Cuando nosotros presentemos la actividad, no sé, vamos a tener que ir definiendo, mira, primero hicimos, no sé, definimos el ámbito, luego sí, hicimos lluvia de ideas para los aspectos positivos y negativos, tiene que sí. quedar explícito en el trabajo, tengo que ir mostrando, y después llego a la matriz de FODA, No, no, y no. O sea, a ver, yo planteo el ámbito, es definir esto de lo positivo y lo negativo como una cuestión de tipo metodológica, pero lo que importa es la matriz. O sea, porque yo en la matriz FODA yo puedo ver lo negativo y lo positivo, lo puedo ver sin problema. Lo que no puedo ver sin la definición de cuál es el sistema que se va a atacar, no puedo ver la fortaleza de las habilidades o las amenazas y las oportunidades en lo positivo y lo negativo. No sé si me explico bien. O sea, si tú a ver, lo que importa es la matriz FODA. Eso es lo que importa. O sea, si tú me quieres mostrar que, mire, esto se definió como positivo, esto como negativo, y a partir de esto definiendo
el ámbito que vamos a trabajar, o sea, que vamos a trabajar en el subsistema aula, entonces esto se transforma en esta matriz, perfecto. O sea, ahí la secuencia es como bien clarita y siempre es deseable. Pero si tú me dices, mire, este es el ámbito y nosotros conversamos y llegamos a esta matriz, bueno, también, si la matriz está bien construida, uno de la matriz, uno puede ver inmediatamente qué es lo positivo y qué es lo negativo. No sé si me explico bien. ¿Mm? Bueno, bueno, el trabajo de salida es construcción de una matriz FODA, así como evidente. Esto tiene varias partes. O sea, primero la definición del ámbito y una justificación. Tampoco aquí se trata de que hagan un tratado de justificando el problema, no, sino que es una introducción para uno hacerse una idea de qué se trata. Por eso es que les puse aquí no más de una plana. Y aquí lo que hay que responder es por qué este ámbito es problemático. Y si ustedes quieren aquí pueden acompañar con juicios personales y si tienen información más dura, poner datos ahí para justificar ese ámbito. Esa es la primera etapa. Después la segunda viene la parte de la construcción de la matriz. Y ahí pueden hacer, bueno, en relación a este ámbito, no se olviden que en la construcción de la matriz hay que definir el sistema. Ahí hay que definir claramente, o sea, cuando definimos el ámbito de la situación problemática, hay que decir, esto es un problema aquí. Por ejemplo, porque puede ser que uno diga, mire, el problema es, qué sé yo, no sé, pues el rendimiento de Sims en matemáticas, por ejemplo, por decir algo. Y uno puede darse cuenta que en la escuela el rendimiento de Sims en matemáticas de cuarto básico es bueno, en octavo básico más o menos, y en segundo medio es malo. Entonces, el problema está en segundo medio, entonces tú no tienes que hacer la matriz FODA, el análisis para los segundos medios, no para la escuela en su conjunto. Entonces, ahí hay que hacer una bajada, o sea, uno puede definir el ámbito que es rendimiento Sims de matemática en segundo medio. Entonces, uno cuando define ese ámbito problemático, uno de inmediato cae en que todo el análisis FODA se va a concentrar en la enseñanza matemática en segundo medio, o sea, o en los primeros 2 años de enseñanza media, ahí se puede definir. Y de ahí se continúa. Entonces, entonces la construcción de la matriz tiene que estar muy bien enfocada. ¿Dónde? Porque eso es lo que define la frontera de lo que es interno y externo. Y eso es, como vimos, es fundamental para el FODA. Después de eso, bueno, hay que hacer una pequeña conversación respecto de lo que apareció en el FODA como debilidades, que pueden hacer, ustedes pueden enunciar ahí, por decir algo, 8 debilidades, y a partir de esas 8 debilidades hacer un poco de discusión y justificar por qué dentro de esas 8 escogen la número 4 para hacer el problema principal de su proyecto de innovación. ¿Por qué? No más de una plana, o sea, una justificación que puede ser, esto puede ser perfectamente construido en función de una situación real. O sea, a ver, mi consejo es que si usted, que hagan todos estos ejercicios pensando en su trabajo de graduación final. Entonces, si lo tienen más o menos pensado, oriéntenlo para allá, oriéntenlo. Incluso si tienen la oportunidad de conversar con alguien, de colega o qué sé yo, para orientar un poco esto, háganlo, porque así ya van a ir agregando insumos a su trabajo individual. Ahora, este trabajo puede ser hecho por 2 personas, pero si quieren hacerlo solo o sola, también pueden hacerlo solo o sola. Yo no tengo ningún problema. Ahora, si hay un equipo de 2, se pueden concentrar en una escuela. Por ejemplo, qué sé yo, por decir cualquier nombre, si la Elizabeth está con la Gismara, entonces entre las 2 pueden acordar, bueno, hagámoslo en función de tu problema y el colegio de la Gismara y trabajamos con eso. Puede ser. Y después de eso, formulación de objetivos, 1 general y 3 específicos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tiene que haber una coherencia entre el problema principal, el objetivo general, y las debilidades con los objetivos específicos. Ahí ir armando el mono. Lorena, te escucho. Sí, profe,
Para hacer este FODA, ¿nos podemos basar en algún otro trabajo que hayamos hecho anteriormente en algún otro módulo de este magíster? Lo digo por lo del tema del problema, por lo del tema de la justificación, porque en otros módulos ya lo hemos hecho. ¿FODA? O sea, no, me refiero como al planteamiento del problema y Ah, a la justificación. sí, claro. Sí, sí. ¿Sí? Compleméntalo, sí. ¿Para qué vamos a estar inventando la rueda? Si tienes algo adelantado, hazlo. Ya. Lo importante es que te vaya sirviendo para ir integrándolo. O sea, o sea, esto tiene sentido si tú vas vislumbrando que por ahí va a ir tu trabajo de graduación. Sí, Es por que claro, supuesto. esa es precisamente la Sí, idea, como sí, ir visualizando ya al trabajo final de graduación. sí, no, Y no, yo no te- obviamente este FODA sería un aporte a ello. por supuesto. A mí, más que el tema, Lorena, lo que me importa es la coherencia del trabajo, la construcción, más que el tema en particular. Así es que si ya tiene algo adelantado, ahí ocúpalo, por supuesto. Sí. ¿Para qué Súper, vamos a gracias, estar? profe. No, ¿por qué? Eso. Aquí en el chat hay algo. Carla, ¿se puede trabajar en equipo de 3? Es que 3 son multitudes, po, ¿o no? Eh, a ver, Carla, ¿qué pasa? ¿Con quién estáis pensando trabajar? Profe, lo que pasa es que con el grupo hemos hecho todos los trabajos del segundo semestre entre 3 personas, que es Ninet, Franco y yo. Ya, Entonces, tenemos algo adelantado también, hemos trabajado todo el semestre en el colegio de la Ninet, entonces tenemos material como para reutilizar, por decirlo así. Entonces, por eso ya. nos gustaría saber si podíamos trabajar los 3, Bueno, pero tiene que estar impecable, sí, ¿eh? pero por supuesto, Tiene que estar sin impecable. compromiso. La vara va a ser un poquitito más alta. Ya, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ya. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Estamos claros y claras? Ya. Eh, bueno, mañana tenemos sesión y yo los quiero invitar a que mañana los que tengan algo adelantado lo vayamos compartiendo y lo vayamos mirando entre todos y todas. Ya hay algunos, yo sé que han avanzado. Creo que Silvia, tú me mandaste algo hoy día. No quise responderte hasta conversar en esta sesión. No sé, fuiste tú, ¿no es cierto, Silvia? Estoy Sí, yo con el Juan, que Ya, trabajamos en el mismo colegio, aprovechamos esta como fase de un poco de más tranquilidad, hoy día era el último día, ya. y eso, pero por avanzar igual, porque Sí, sí, no después sé, las sí entiendo. vacaciones y todo. Ya, ahora con lo que conversamos hoy día, no sé si te ayudó como para, en función de lo que me preguntaste por el correo. Sí, sí, Ya, lo que pasa es que yo por correo le envié el trabajo completo y sí, queríamos pedirle una retroalimentación. A ya, propósito de, bueno, se lo voy a mencionar, a propósito que de nosotros con el Juan en el primer semestre hicimos todo y después tuvimos, bueno, no lo enviamos en nuestras papelos y todo, pero después teníamos 4.7 y pasamos el práctico 1 con un 4.7. Entonces por ahí tengo la espinita y no quiero que vuelva a pasar, po. ya, Entonces preferimos mandarle con anticipación para recibir alguna ya, retro, ya. como vale el 60% del curso. Mira, te propongo algo, que mañana muéstrenlo y lo hacemos la retroalimentación entre todos. Ya, ¿Ya? ya, Y, profe. y ahí lo comentamos entre todos, o sea, como para compartir lo que ustedes tienen adelantado con el resto, po. Ya. Y ahí lo miramos. Yo lo voy a mirar antes para tenerlo como para hacer quizás observaciones más precisas. Igual anoté como 2 cositas, así que eso lo vamos a arreglar Ya, perfecto. y luego presentamos mañana entonces. Ya, maravilloso. Ya, gracias, profe. No, gracias a ti, Silvia. Bueno, estamos entonces. Lo dejamos acá hoy día.